Cuando se dice que el código genético tiene origen animal, se está diciendo qué materia prima, qué sustancia genética se tomó. Pero al momento de tomarse, al momento de que una jerarquía determina que un cierto código genético animal puede servir como base sustancial y plásmica o energética para un código genético humano, lo único que está diciendo es que está tomando una sustancia que está lo suficientemente avanzada. Porque en el cosmos todo se transforma. La jerarquía muchas veces toma códigos genéticos animales, pero lo que hace es transformarlos. Esa transformación hace que deje de ser animal. El origen de la sustancia es animal, pero no el código al momento de ser transformado. Del mismo modo que la conciencia se transforma y deja de ser animal para pasar al reino humano, del mismo modo un código genético que puede tener origen animal puede ser transformado por la jerarquía y a partir de ese momento el patrón vibratorio que irradia es humano. Siempre ocurre esto. El cosmos es todo síntesis, todo se transforma en el cosmos. La conciencia de la jerarquía lo que hace es determinar qué elementos están en condiciones vibratoriamente para que, con una transformación de corte mínimo, quiere decir que una ejecución en términos de economía y de síntesis de corte mínimo, ese elemento sirva. La jerarquía siempre va a utilizar aquel elemento que con una mínima cantidad de energía, quiere decir con un cuidado puntual en términos de economía de energía, pueda llegar a dar los resultados o el brinde necesario. Y esto es lo que ocurre. Entonces, cuando la jerarquía necesita determinar un código genético, si hay algún código genético animal, estamos hablando para colocar en el reino humano, si hay algún código genético de origen animal, que con una economía puntual, con mucha economía, permite eso, va a tomar ese código genético. Solo toma eso como base. A partir de ahí se produce un proceso de transmutación profundísimo, de transformación profundísima. La jerarquía, cuando toma un código genético animal, genera operaciones, aplica, opera con una química, una alquimia oculta, cósmica, tan potente, capaz de revertir, de transmutar, de limpiar los aspectos animales en suficiente grado. ¿Por qué decimos en suficiente grado? Porque cuando algunos niveles de conciencia humano todavía necesitan algunas condiciones de la experiencia kármica humana, todavía necesitan ciertas experiencias kármicas donde la instintividad esté presente, entonces de ese código genético se van a limpiar en términos suficientes la animalidad y la instintividad, pero posiblemente no de modo absoluto, porque hay ciertas experiencias kármicas que cuentan con esa instintividad para sobrellevarse, para desenvolverse. Cuando ya no compete que la experiencia de la instintividad, la separatividad, la agresividad, la confrontación estén presentes para ese conjunto de conciencias, entonces se va a tomar un código genético que proceda de niveles, de mundos o de civilizaciones que estén bajo ley evolutiva superior y ya no bajo ley de karma, porque ese código genético que se toma de origen animal está bajo ley de karma, porque el simple hecho de que esa partícula esté en el reino animal está declarando que está bajo ley de karma. Cuando ya se hizo la experiencia relativa a la trascendencia de la instintividad que ese código genético, aunque transformado en humano, todavía ofrecía, la nueva entidad genética ofrecida va a provenir de mundos incorpóreos, de niveles subjetivos, de civilizaciones que ya están bajo ley evolutiva superior, y ahí se limpia totalmente toda posibilidad de que la conciencia humana, que va a ser depositaria este nuevo código, tenga algún nexo con la instintividad o la animalidad que aquel otro código ofrecía por necesidad evolutiva. Hay que ver cómo se está empleando el término humano. No sé si con una persona ayer o antes de ayer veníamos hablando de la palabra humanidad, cómo se emplea. Hay gente que dice, es tan humano. Para algunos sería un insulto eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué significa? En términos de limitación, en términos de comportamiento general de la humanidad, cuando internamente cualquiera de nosotros estuviera unido a la jerarquía, en comunión con la jerarquía, empieza a trascender, a romper esa limitación de ser meramente humano. Eso que se llama humanidad ya no cuenta para nosotros del mismo modo.
Nuestra participación en la humanidad ya no cuenta del mismo modo. Una partícula de nuestra conciencia rompe las limitaciones y se funde en aspectos de la vida cósmica más profundos. Entonces es muy importante entender esto. Muchas veces se utiliza el término humano para identificar el patrón común de una civilización, de una cultura en un ámbito planetario determinado, como puede ser el nuestro. Nosotros somos humanos, pero si decimos que somos humanos como si fuera un halago, como si fuera una cualificación, deberíamos estar avergonzados, porque basta ver este planeta como está para sentir vergüenza de ser humano en la superficie planetaria. Ahora, si nosotros nos referimos a las humanidades intraterrenas que velan por el equilibrio planetario, que cumplen con las leyes planetarias, que velan para que se cumplan las leyes a través de su conciencia y participación, entonces sería diferente sentirse humano intraterreno. Decir que uno sería un ser intraterreno, es decir, que es un ser humano con mayúsculas. Señalarse como un ser humano de la superficie planetaria es estar señalando que uno participa de una expresión humana limitada y limitante. Cuando un ser, cualquiera de nosotros, comenzara a tener una persistencia genuina, una estabilidad genuina en términos de búsqueda interior, de alineación interna, de sintonía interna, entonces gradualmente va trascendiendo esa condición humana de superficie y empieza a vivir un aspecto interno de la realidad humana que es muy diferente a este que conocemos en este plano. En ese sentido, el ser empieza a responder y alinearse a lo que él internamente es, porque todos nosotros somos internamente jerarquías. En el sentido de que todos nosotros pertenecemos a una línea jerárquica. Puede ser que un ser todavía no haya llegado a un grado evolutivo que le permita asumir su línea jerárquica, liberado de los condicionamientos de la vida material, de la vida externa. Pero todos nosotros, internamente, somos parte de la jerarquía. Cuando un ser empieza a quemar sus etapas evolutivas, a trascender gradualmente sus procesos evolutivos, llega un momento que está liberado de una identificación compulsiva y de la limitación del mundo material. En ese momento que él empieza a trascender esa identificación con el mundo material y empieza a vivir más libre, por no contar ya con esa identificación compulsiva, gradualmente va revirtiendo el proceso y su conciencia empieza a responder a los espejos internos, a la realidad interior, a la jerarquía. Cuando gradualmente termina el ciclo donde las experiencias exteriores tenían que ser hechas y pasa a la ley evolutiva superior, ingresa ya conscientemente a participar de la línea jerárquica que le corresponde. Esto es lo que va a pasar con la humanidad cuando este ciclo de transición termine y estemos ya de lleno en el nuevo ciclo planetario. Todos los seres que sean reinstalados en la superficie planetaria ya van a tener conciencia de su participación en los planos más internos subjetivos del planeta y van a tener conciencia de su participación y relación con la jerarquía. Quiere decir, van a ir gradualmente concientizando que son jerarquía y van a funcionar, van a empezar a funcionar de ese modo.